Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Hernández. ¿Y qué nos trae este día en el tintero político? Pues son las declaraciones del señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, aquel que expropió las tierras para los campesinos en los años 30 y también contribuyó a la expropiación petrolera, la cual días posteriores se convirtió en Pemex. ¿Y cuáles fueron las declaraciones aquí del ingeniero Cuauhtémoc? Y nada más y nada menos que el señor Cuauhtémoc se refirió un poco al debate. En el debate donde dice que estamos huérfanos de comos y lo que sobran son diagnósticos. Y en eso estoy de acuerdo. Los comos que deberían de tratarse más en esos debates y no estarse sacando trapitos al sol de lo que dijeron, de lo que piensan, de lo que dicen, de las suposiciones, sino es propuestas concretas. Y todo parece indicar que ya estamos un poco aburridos de este show mediático, porque toda la gente, la mayoría de la gente, perdón, está a expensas de qué marruñerías se van a decir, cómo lo va a denostar, cómo lo va a injuriar, cómo le va a contestar, si se va a defender o no. Y los debates no fueron creados para eso. Tal parece que los dos formatos que hemos tenido han chupado faros, como dicen ahí en el rancho. Y lo que tenemos que proponer, debemos de proponer que deben de estar allá al lado o debe ser un debate entre los analistas que están en el grupo político de cada uno de los candidatos. Andrés Manuel López Obrador ya más o menos nos estuvo expresando quiénes van a ser sus secretarios de Estado, quiénes van a estar en ciertos departamentos de su gabinete. Entonces sería bueno que mejor invitaran a este tipo de personas que conocen y tienen más conocimiento y causa de la materia. Y no estar estos señores como Ricardo Anaya, José Antonio Meade o el mutilador del Bronco, dando respuestas muy vagas o saliéndose de la tangente para denostar a uno, denostar al otro, que en el 80-90% se la pasan denostando a Andrés Manuel López Obrador, el expreso de Tabasco, ya que va líder en las encuestas y no hayan cómo competirle a él, y usan todo tipo de calumnias para poder llamar la atención de él y de su electorado. Y entonces, en los comos, debería de haber mejor un debate de todo este tipo de personajes, los cuales sí son sabios en la materia. Si van a hablar de energía, que inviten al candidato a secretario de energía, según AMLO, según Anaya y según Meade. El Bronco no lo tomo en cuenta porque está en sus encuestas demasiado bajas y creo que no tiene ni la menor oportunidad de ser presidente de la República. Entonces, el tercer debate se debería de suspender. Debería de haber mesas de análisis donde de veras sería un debate de ideas entre los personajes que de veras conocen la materia. Desgraciadamente Ricardo Anaya, cuando le preguntan en uno de los programas, creo que en Milenio o Tercer Grado, que si ya tiene contemplado quiénes van a ser, y obvio, su contestación fue no. Después de haberle rodeado tanto, nos dimos cuenta que no tiene a nadie contemplado hasta el día de hoy. Que su obsesión por la silla presidencial lo tiene cegado y no ha contemplado quién va a ser su gabinete. A lo que le interesa es la silla y después ve lo demás. En cambio, Andrés Manuel López Obrador ya tiene todo su gabinete en el preámbulo de la presidencia. José Antonio Meade como que anda buscando apenas, pero como se han manejado todos estos tipos corruptos durante todos los sexenios, ya más o menos sabemos quién va a ser su gabinete. Los mismos de siempre. Como son unos todólogos, lo único que hacen es cambiarse de secretarías y que emerja uno de la subsecretaría a la secretaría y el otro baja, el otro se va a una senaduría, el otro a una diputación. Son los mismos de siempre. Entonces, Cuauhtémoc Cárdenas creo que tiene razón. Ya estamos cansados de tantos diagnósticos.
Lo que necesitamos son los cómo. Y otra de las cosas que le preguntaron fue acerca de que por cuál candidato iba a votar. A lo cual guardó un gran silencio y lo único que expresó fue: quien revierta los artículos 27, 25 y 28 de la Constitución, que se refieren a las cuestiones energéticas del país, por ese candidato voy a ir. Por el día de hoy, ninguno de ellos ha expresado que va a revertir estos artículos de la Constitución. Por lo tanto, ahorita no tengo un gallo por el cual expresar, me voy a ir. Yo estoy en total desacuerdo con el señor Cuauhtémoc Cárdenas. Creo que todavía guarda cierto resentimiento, porque Andrés Manuel López Obrador, después de haber sido el señor Cuauhtémoc el quien gobernó la ciudad del Distrito Federal, después vino el avasallador Andrés Manuel López Obrador. Recuerdo que dejó la vara muy alta el señor Cuauhtémoc Cárdenas, pero Andrés Manuel López Obrador lo rebasó y por eso terminó siendo el líder de la izquierda en aquellos ayeres, cosa que el señor Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano no le gustó para nada, y lo único que decidió es retirarse del partido e irse a pernoctar a su estado de Michoacán. Sigue siendo un líder moral el señor Cuauhtémoc Cárdenas, porque tiene una vida intachable en su carrera política. Por eso se le sigue tomando en cuenta, pero no estoy de acuerdo en que todavía guarde ese resentimiento con Andrés Manuel López Obrador, porque hasta el día de hoy sigue siendo el líder que Cuauhtémoc fue en aquellos ayeres, en los 80s y en los 90s. Hoy en día los tiempos cambian, señor Cuauhtémoc, y no se me vuelva romántico. Adáptese a los tiempos actuales. La reforma energética no es hacer enchiladas, no es hacer tacos doraditos así tan rápido como usted cree. Estos señores del PRI y de Acción Nacional nos metieron en un gran problemón a nivel mundial, que no es tan fácil revertir este tipo de artículos. Nos tienen amarrados o atrapados, en lo cual con el tiempo tenemos que ir poco a poco, ir derogando ciertos capítulos, ciertos acuerdos en los cuales llegaron estos señores del PRIAN para poder hacer sus grandes negocios. Por el día de hoy, el único objetivo es ganar esa silla presidencial para después poder derogar ciertos acuerdos o ciertas leyes en los cuales están, repito, inmiscuidos estos señores del PRI y del PAN. Se han enriquecido de una forma exorbitante, pero para esto se requiere su apoyo, señor. Es imposible que todavía ande usted coqueteando a ver con cuál se va a ir, si usted bien sabe que los otros tres pertenecen al grupo empresarial de Carlos Salinas de Gortari y todos sus secuaces de Atracomulco. Sí, es verdad. Pertenecen al grupo Atracomulco. Creo que se ve mal todavía entrando en esa del que no sabe a dónde se va a ir, sabiendo usted más que todos nosotros, porque usted ha estado inmiscuido en las grandes esferas del poder y por eso renunció en los 80s al Partido Revolucionario Institucional, al ver que no había un sentido democrático en ese partido, que lo único que juegan es la simulación, y todavía se atreve a decir que no sabe por quién hasta el día de hoy. Solo hay un candidato, el cual está prometiendo un cambio, y usted sabe cuál es. Otra de las cosas que el señor Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se refirió es que tampoco nadie ha expresado quién va a ir en contra de aquella corrupción, en lo cual en este sexenio que apenas va a terminar, está inmiscuido el gobierno federal y nombró a OHL, al grupo IGA, a Oceanografía, que fue parte del fraude con Fox y Calderón, a Obredech. Hasta el día de hoy, ninguno de ellos, de los candidatos se ha referido a ellos. ¿Quién va a arremeter en contra de todo este tipo de corruptelas? Es lo que se pregunta Cuauhtémoc Cárdenas. Necesito
que uno de los candidatos se comprometa quién va a tomar las consecuencias de estas corruptelas, porque no se vale la impunidad que hasta el día de hoy han tenido estas compañías constructoras. Creo que tiene razón. Alguien o Andrés Manuel tiene que tomar esa batuta y no estarse con la de amor y paz, porque a veces no funciona. Señor Andrés Manuel López Obrador, hay cosas que están en el tintero político que no se puede tapar el sol con un dedo, y creo que estas compañías deben de ser sancionadas junto con sus cómplices, con los cuales se hicieron de mucho dinero a costillas de los impuestos del pueblo. El señor Cuauhtémoc Cárdenas tiene razón en esto. Y también habló de algo que ya creo que está un poco trillado, pero sí se necesita ahondar más sobre la reactivación del campo. Ya Alfonso Romo, que pertenece al grupo de Andrés Manuel, ya explicó cómo va a reactivar el campo, sobre todo en las áreas marginadas de la República Mexicana, como es el sur de México, a través de las ayudas y a través de la asesoría técnica que deben tener los campesinos de aquellos lados para que sus tierras sean más productivas. Tan productivas que dejen de coquetearle al crimen organizado y no se orillen a sembrar cultivos ilícitos en los cuales los tienen emproblemados hasta el día de hoy. Otro de los que ha agarrado el tema es José Antonio Meade, que le va a llevar gas al sur, pero lo único que yo veo que llevarle gas al sur es llevarle a los señores feudales de aquel lado, a los señores que tienen el billete, simplemente para que se hagan más ricos, para que tengan unas energías más baratas, pero ellos siguen empleando esa mano de obra barata, en lo cual van a seguir teniendo en la suma pobreza a todas las regiones indígenas de aquel lado. Entonces, la de José Antonio Meade no me parece muy viable. Lo único que hace es hacer más ricos a los ricos llevándoles gas. No estoy en contra que lleven gas. Las tecnologías son buenas y las energías. Pero de la forma que él lo dice es que él trae el cassette nada más de favorecer a su círculo de 10 millones de habitantes de México, en los cuales nada más se ven beneficiados sexenio tras sexenio. Y el resto de la población siempre estamos con la esperanza de un cambio, lo cual nunca ha llegado. Bueno, otra de las cosas que dijo el señor Cuauhtémoc Cárdenas, y es algo muy importante, hablaron sobre los candidatos que no conocen a México. Y en este caso, el primer lugar de los candidatos que conocen el país de México es Andrés Manuel López Obrador. Hasta la fecha, el día de hoy, según el periódico Reforma, ha visitado 128 municipios. Ricardo Anaya ha visitado 20 municipios. El señor de Meade, 47 municipios. Y dijo tajantemente el señor Cuauhtémoc: quien no transita una carretera no conoce los baches. En pocas palabras, quien no camina por México no conoce su problemática. Y es cierto, estos señores se la pasan en conferencias, en grupos cerrados, en el Distrito Federal, en Puebla, en Querétaro, hablándole a cierto sector de la sociedad mexicana, a grupos muy pequeños, pero raramente salen a caminar por el pueblo. Raramente se suben al metro, raramente desconocen los problemas del transporte, los asaltos, día con día que tiene el centro de la República, sobre todo en esa área. Entonces, si estos señores no salen a caminar por el México trágico de hoy, es imposible que tengan soluciones a algo que desconocen. Y eso fue una de las declaraciones muy importantes que hizo el señor Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Quien no transita por la carretera jamás conocerá sus baches. 128 municipios de Andrés Manuel López Obrador, 20 nada más de Ricardo Anaya, 47 de Antonio Meade. Hágame usted el favor. ¿Se va a arriesgar por quien no conoce México? En usted está la última palabra. Por hoy, estas fueron las declaraciones de Cuauhtémoc Cárdenas. Espero les haya servido de utilidad
para razonar su voto. Hoy me despido y nos vemos más a rato con un programa más, el de la revista Proceso que les prometí. Hasta la vista.